¿Qué podemos decir entonces sobre la teoría de la evolución? La teoría de la evolución muchas veces se presenta como si fuera la prueba definitiva de que Dios no es necesario, ni real, ni relevante. Pero eso no es así. Y para entender por qué no es así, debemos tener varias cosas claras. Primero, la evolución no dice que venimos del mono. Esa es una idea muy común, pero es una idea falsa que nos debemos quitar de la mente. La realidad es un poco más compleja, pero es importante entenderla bien. Lo que la evolución afirma es que todas las especies actuales surgieron a lo largo de millones de años a partir de un solo ancestro común, y que esto fue mediante un proceso de cambios graduales impulsados por mutaciones genéticas aleatorias y que fueron seleccionados naturalmente por su utilidad para la supervivencia y la reproducción. Esto se basa en que hemos observado que hay cambios en los miembros de una misma especie a lo largo del tiempo. Tomemos por referencia a los perros. Aunque sabemos que los seres humanos forman parte del proceso, podemos ver cómo la especie va cambiando de tamaño, en la forma del hocico, en el tipo y color del pelo y demás. Parte de lo que la teoría de la evolución afirma a gran escala es que si este proceso sigue durante millones de años, vamos a llegar a tener nuevas especies. Y que si devolvemos el tiempo, vamos a ver cómo todas las especies surgen de un ancestro común. Esto nos lleva a hacer una distinción clave. Por un lado, hay una parte de la evolución que está científicamente comprobada, y es que hay cambios dentro de una misma especie. Nuevamente, variaciones de color, tamaño, resistencias a ciertos entornos. A esto le podemos llamar microevolución y esto no es controversial. Segundo, por otro lado, hay otra parte de la evolución que es especulativa. A esta parte le podemos llamar macroevolución porque ya no nos habla de nada más cambios dentro de una misma especie, sino que nos habla de cambios que producen nuevas especies. Así que el debate en realidad no es si la evolución ocurre o si no lo hace. El debate es si podemos justificar científicamente el salto de la microevolución, que es lo que nosotros observamos, a la macroevolución. Y muchos científicos y filósofos dudan de esta extrapolación, que este salto esté bien fundamentado, y hay varias razones para eso. Por un lado, no podemos observar la macroevolución directamente. Actualmente se argumenta a favor de ella utilizando evidencias indirectas del registro fósil, la genética y otras fuentes, pero por eso algunos filósofos y científicos sostienen que estas evidencias indirectas no son suficientes para justificar este salto. Por otro lado, de acuerdo con lo que la teoría afirma, podríamos esperar transiciones graduales en la formación de nuevas especies, pero eso no es lo que observamos. El registro fósil muestra nuevas especies apareciendo repentinamente, y aunque se han propuesto algunas especies como formas transicionales, muchos científicos sostienen que la evidencia aún es limitada o es ambigua. Además, tenemos lo que se llama complejidad irreducible, y eso se refiere a algunos sistemas biológicos que requieren que todas sus partes estén presentes desde el inicio para que puedan funcionar. Y por eso es difícil explicar cómo esas partes surgieron gradualmente sin que ninguna de ellas dejara de ser funcionales en el proceso evolutivo. Incluso está el problema de la información genética. El ADN en realidad es un código con instrucciones precisas detrás de cada ser vivo. La teoría de la evolución afirma que mutaciones al azar y la selección natural transformaron organismos simples en otros más complejos. Pero hay un gran problema, y es que cualquier persona que haya escrito un código sabe que incluso con conocimiento, incluso con empeño, es mucho más fácil dañar un código que mejorarlo. Y sin embargo, esta teoría propone que un proceso ciego y sin guía alguna no solamente cambió ese código, sino que lo hizo de tal forma que produjo seres completamente nuevos y más complejos. Esto es como decir que si cerras los ojos y empezás a teclear sin rumbo, el resultado será un software más complejo y funcional que el que tenías antes. ¿Quieres profundizar más sobre ciencia, apologética y teología, pero no sabes dónde? Para eso armé una lista con libros sobre estos temas y muchos otros más. Solamente ve a diegofallas.com/inclinar recomendados. Te prometo que no terminarás leyendo consejos teológicos generados por una inteligencia artificial y que piense que el Génesis lo escribió Neil deGrasse Tyson. Nuevamente,
Ve a diegofalles.com/recomendados y escoge por qué libro vas a empezar. Hay mucho más que se podría decir sobre las evidencias a favor o en contra de esta posición, y entrar a discutirlas francamente nos lleva más allá del alcance de este video. Pero es importante entender varias cosas. Por ejemplo, la evolución no es una teoría que explicaría todo lo que hay que explicar. La teoría intenta explicar cómo pasamos de la primera célula viva a la diversidad de especies que ha existido en la Tierra. Pero esta teoría no explica cómo surgió esa primera célula a partir de materia inerte en primer lugar. Segundo, hay debates científicos sobre este tema que no tienen nada que ver con el cristianismo. Por ejemplo, en el 2016, un grupo de científicos prominentes se reunieron en Londres para discutir si la teoría moderna de la macroevolución necesitaba ser ampliada o modificada a la luz de nuevos descubrimientos. Así que bueno, asumamos por un momento que se logra comprobar el salto de la microevolución a la macroevolución. Y ojo que algunos argumentarían que más bien, conforme se hacen nuevos descubrimientos y se comprende en realidad cuán complejos son los organismos, la macroevolución se vuelve más improbable conforme pasa el tiempo y la ciencia se desarrolla. Pero no importa, supongamos que se llega a comprobar la macroevolución. En este caso, lo único que tendríamos es una explicación del mecanismo natural para el surgimiento de nuevas especies. Solo eso, nada más. Eso de ninguna manera quiere decir que no hay un componente sobrenatural, nuevamente más allá de lo natural, que tenga parte en ese proceso. Por ejemplo, bien podríamos simplemente haber descubierto el proceso natural que Dios utilizó para crear nuevas especies. El problema en este caso realmente solo estaría si nosotros decimos que la macroevolución es el único factor detrás de la diversidad de las especies. Pero esa ya no es una afirmación científica. Esa es una afirmación filosófica que nuevamente se escapa de los alcances de la ciencia, porque es una afirmación que habla de lo que está más allá de lo que la ciencia puede estudiar, el mundo material. Y también, como hemos visto anteriormente, esta posición nos dejaría sin poder confiar en que nuestras mentes nos llevan a conocer la verdad. Y esto quiere decir que tampoco podríamos confiar en que sabemos la verdad sobre la evolución y Dios. Nuevamente, esta es una posición autorrefutante. Solamente podríamos aceptar que nosotros creemos ideas porque nos ayudan a sobrevivir. Ahora veamos esto porque es muy importante. Si se llega a comprobar que la macroevolución es cierta, ya vimos que no habría conflicto con el cristianismo como tal. Pero es importante recalcar también que sí habría conflicto con ciertas interpretaciones de los primeros capítulos del Génesis dentro del cristianismo que tienden a tener una visión más literal del texto. Pero es importante recordar que algo puede ser verdad a pesar de que no sea literal. Por lo que aceptar una interpretación no literal del texto no necesariamente implica que se está interpretando mal la Biblia. De hecho, muchas veces la interpretación correcta del texto bíblico no es la interpretación literal. Si esto fuera así, estaríamos forzados a preguntar si Jesús tiene bisagra solamente porque dice que Él es la puerta a la salvación. En todo esto, no estoy proponiendo una interpretación particular del Génesis. Mi punto es nada más el siguiente. Incluso en el peor escenario posible para algunos, que sería que la teoría de la macroevolución resulte ser completamente cierta, incluso en ese escenario, los cristianos no deberíamos sentirnos amenazados. ¿Y por qué? Porque esa teoría, que por cierto, como hemos visto, tiene problemas y es motivo de discusión incluso entre científicos, no demuestra y no puede demostrar que Dios no existe ni que la Biblia sea falsa. Lo que podría implicar, en todo caso, es que hemos descubierto el mecanismo que Dios usó para dar origen a la diversidad de las especies y que algunas interpretaciones del Génesis necesitan ajustarse. Pero eso está muy lejos de invalidar la existencia de Dios o el cristianismo. Eso explica también por qué hay muchos cristianos que cuando estudian la teoría de la macroevolución llegan a la conclusión de que esta no es verdadera y no la aceptan. Pero no lo hacen por pensar que está en contradicción con la Biblia. Lo hacen porque consideran que no tienen los méritos científicos suficientes para aceptarla. Y aquí es donde la diferencia entre el ateo y el cristiano se vuelve clara. El ateo no tiene otra opción más que creer en la macroevolución, porque a pesar de todos sus problemas, es la mejor explicación que encaja con las limitaciones de su visión del mundo. Una visión que excluye a Dios desde el principio. El cristiano, en cambio, no está atado en ese sentido. Es libre para seguir la evidencia a donde sea que lo lleve,
sin necesidad de forzarla para que calce en esta filosofía en particular. ¿Qué te pareció el video? Estuvo bueno, ¿verdad? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de otros videos como este.